Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su discipulado Mis Primeros Pasos de la Iglesia Vida Church Manizales. Mi nombre es Alexander Vanegas, líder de este ministerio, y a partir de hoy voy a acompañarlos en este caminar de 12 pasos, 12 lecciones básicas, fundamentales de la fe cristiana, y quiero que hoy empecemos con la primera lección titulada Nuevo Nacimiento. El objetivo de esta clase es afirmar en tu corazón la necesidad de nacer de nuevo, entendiendo tres principios o conceptos básicos: qué es pecado, qué es perdón y qué es gracia. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29 dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Es importante tener claro que Dios diseñó al hombre de una manera perfecta y santa. Dios creó al hombre recto, dice la palabra de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Por tanto nos creó santos, perfectos, rectos. Pero el hombre, a través de su evolución, ha buscado sus muchas perversiones y se ha desdibujado de la imagen de Dios. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Cuando Adán pecó, eso marcó un patrón en la raza humana. La humanidad, después de Adán, toda nacimos bajo una tendencia pecaminosa. Una naturaleza divina se perdió y cogimos una naturaleza pecaminosa. Todos, no hay un solo hombre en la tierra que haya nacido sin pecado. El único ser que no pecó se llama Cristo Jesús. En Él no hubo pecado. Entonces, ¿qué es pecado? La Biblia describe qué es pecado en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Traspasar, transgredir una orden, un mandato, una ley, una ordenanza o una instrucción. Ley es instrucción, ordenanza o mandato. Cuando yo traspaso esa ley, no la obedezco, desobedezco el mandamiento, estoy cometiendo pecado. Un ejemplo muy claro: si fuéramos en un carro, vemos un semáforo en rojo. Ese semáforo es el mandamiento, es la ley, es la ordenanza, es la instrucción que indica: quédese quieto, pare, frene. Pero si yo avanzo el vehículo, ¿qué quiere decir? Estoy traspasando esa ley, traspasando esa indicación, traspasando esa ordenanza. Eso es pecado, traspasar la ley. Pecado viene del griego amartía, que significa errar, no dar en el blanco, error, y del hebreo shatá, que significa separación. Cuando usted y yo pecamos, nos separamos de Dios. Eso significa pecado. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, describe el pecado como una gran deuda. Mire lo que dice el versículo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es una gran deuda imposible de pagar para el hombre. ¿Dónde se origina el pecado? Vamos a remontarnos al libro de Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
El pecado se origina en el huerto del Edén, cuando Adán traspasa, desobedece la ley, el mandamiento o la instrucción. Dios le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Al comer, él desobedeció el mandamiento, transgredió la ley. El pecado se origina en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro propio corazón. Miremos Santiago 1, versículo 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De quiénes? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿En dónde nace el pecado? En nuestro interior. De nuestros malos deseos que nos seducen y se forman actos pecaminosos. Y ese acto pecaminoso, cuando se crece, da a luz la muerte. Entonces, el pecado nace o se origina en nosotros mismos, en nuestro interior. El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21-23, dice lo siguiente: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos pecados, maldades, de dentro del corazón del hombre salen. El pecado se origina en nuestro propio interior. El pecado es producto de nuestros malos deseos y pasiones. El pecado se origina en nuestro interior, en nuestro corazón. Consecuencias del pecado. Vamos a mirar Génesis 3:10. Y él respondió, el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el hombre peca, Dios le llama y le dice: ¿dónde estás? Y el hombre dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. El pecado produce miedo, temor, vergüenza. Pero hay una consecuencia fatal que produce el pecado y se llama la muerte. Dice la Biblia que le dijo el Señor: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia principal del pecado se llama muerte espiritual. Pues usted y yo conocemos que Adán no murió inmediatamente en su parte física, pero Adán sí murió espiritualmente. Porque la muerte espiritual significa shatá, separación de Dios. Miren lo que dice Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La muerte espiritual es una separación de Dios y el hombre. El pecado nos separa, coloca división entre Dios y los hombres. Esa es la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo hago para resucitar? ¿Cómo hago para volver a tener vida? Pues la Biblia lo dice: la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Para eso necesitamos perdón de parte de Dios. ¿Y qué es perdón? Yo he definido la palabra perdón como un acto de amor que nace en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no hay exclusión,
todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor de Dios, tan inquebrantable, tan incondicional, que con solamente yo recibirle, Él me perdona, porque de tal manera me amó. Miren lo que dice Romanos 5, 8 al 9. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es inmensamente grande, que el amor de Dios todo lo sustenta, todo lo puede. Él nos perdonó por un acto de su corazón, un acto que hizo que esa deuda de la que habla Mateo fuera pagada. Cristo Jesús me perdonó, pagó mi deuda. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 17, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Podemos decir que perdón es pasar por alto la ofensa y nunca más acordarnos de ella. Pasar por alto la ofensa y nunca más acordarnos de ella. La Biblia dice que el Señor sepulta el pecado en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ella. ¿Cómo obtengo el perdón? Yo quise darle un paso a paso y el primer paso, y son 3 pasos, y el primero de ellos es mediante un acto de arrepentimiento. ¿Cómo obtengo perdón? Mediante un acto de arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confesamos y los abandonamos, recibirán misericordia. ¿Qué es arrepentimiento? Proviene de la palabra metanoia, que significa cambiar de dirección. Metanoia, que significa cambiar de dirección. Es decir, yo voy por un camino, ahora entiendo que ese camino no es el correcto y me desvío y tomo otra dirección. Eso es arrepentimiento, abandonar la vieja manera de vivir. 2. Mediante una acción de confesión. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, no a los hombres, ni al pastor, ni al sacerdote, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, entendemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y 3, mediante la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Yo obtengo el perdón mediante la sangre de Cristo Jesús. Oye lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo tengo perdón mediante la sangre de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en el madero, el soldado romano traspasó el costado del Señor con su lanza y él brotó agua y sangre. Quiere decir que toda la sangre del Cordero fue derramada en la cruz para perdón de sus y de mis pecados. ¿Cómo tengo perdón? Mediante un acto de arrepentimiento, una acción de confesión por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es gracia? Para entender la gracia necesitamos entender la condición del hombre. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados.
Ese versículo nos está mostrando la condición del ser humano. Es una condición de zombies, muertos vivientes. Nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Pero dice la Biblia, Dios nos perdonó a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Pregunto yo, ¿qué hizo usted o qué hice yo para recibir el perdón? Nada. Es gracia. La gracia significa un favor, un regalo inmerecido de Dios. Yo merecía ser condenado, Él decidió salvarme. ¿Por qué? Porque a Él le plació. No es porque yo sea bueno o porque yo haga algo bueno, es porque a Él le plació. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia. Es un don inmerecido. Miren lo que dice Salmos 103, versículo 10. No nos ha castigado por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Se podría decir que mientras que en la religión hay que hacer para obtener, en el cristianismo todo hecho está. Absolutamente nada tengo que hacer yo para alcanzar la salvación. Dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Él ha sido un Dios compasivo. No nos ha castigado a la medida que merecíamos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Dios es amor y su esencia es el amor. Yo no debo hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Ya Él lo hizo todo. Por eso exclamó, consumado está. Una recomendación. ¿Por qué la hago? Porque el libro de Judas dice, no convirtáis la gracia en libertinaje. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice también que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia no se puede tomar como un seguro para pecar. Yo no puedo tener un seguro de vehículo contra todo riesgo e irme a estrellar para que me paguen el seguro, pague el arreglo del vehículo. No tiene sentido que yo tome ese seguro para estrellarme cuantas veces quiera. La gracia no es un seguro para vivir pecando. A esa libertad no nos llamó el Señor. Es una libertad, pero para vivir libre del pecado. Yo no puedo seguir viviendo en el pecado cuando ya he muerto al pecado. Mira lo que dice el libro de Romanos 6, 1 al 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? No es la gracia un seguro para pecar. Necesitamos entender esto, porque al pecar conscientemente pisoteamos la sangre de Cristo. Usted no puede decir, ay, me voy a robar ese billete, ese dinero, entendiendo ya que eso es pecado. No podemos hacerlo, porque es diciendo, ay, no, yo me robo ese billete y Dios me perdona. Eso ya va a convertir la gracia en libertinaje. Bueno, entendiendo el concepto de pecado, que es transgredir la ley, entendiendo que el pecado se origina en el huerto del Edén, en el corazón del hombre, entendiendo la necesidad de un perdón, que entendemos que el perdón es un acto de amor que nace en el corazón de Dios y que para obtener perdón necesita un acto de arrepentimiento, una acción de confesión mediante la sangre de Cristo Jesús, y entendiendo que el perdón lo recibimos por la gracia de Dios, que es un don inmerecido, que la gracia es un favor inmerecido. Ahora sí podemos entender por qué es necesario nacer de nuevo. Pues porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es necesario nacer de nuevo. Miremos lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. El nuevo nacimiento se puede entender que es la acción de pasar de ser creación a ser hijo. Yo antes era criatura, Dios me había creado. Ahora soy hijo. ¿Por qué? Mediante una acción de recibirle y creerle. Todo aquel que le recibe y cree en su nombre le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque un día creímos en Él y le recibimos. Eso es nacer de nuevo. El versículo clave de la lección está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Y leemos así. Jesús le respondió, te digo a la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor, adulto, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano, hablando del hombre y la mujer, solo pueden producir la vida humana, solo pueden tener hijos, seres humanos, a través de un acto sexual. Seguimos diciendo acá. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una necesidad. El ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Absolutamente nadie entra al reino de Dios siendo criatura. Necesitamos ser hijos. Nacer de nuevo se produce dentro de nuestro espíritu y es un acto que hace el Espíritu Santo de Dios. Yo nazco en nuestro espíritu. Físicamente seguimos siendo las mismas personas en nuestro físico, pero interiormente nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Hemos pasado de muerte a vida. Nacer de nuevo es pasar del mundo de tinieblas a un mundo de luz. Como cuando un niño nace, se rompe el vientre. El niño sale de un mundo de oscuridad a un mundo de luz. Por eso la luz le molesta a sus ojos. Igual a nosotros, estamos rompiendo fuente para nacer de un mundo de tinieblas, de pecado, de maldad, a un mundo de luz, a un mundo que se rige bajo la palabra y los principios de Dios. Nacer de nuevo significa dejar de vivir conforme a mis convicciones, a mis deseos, y empezar a vivir conforme a las convicciones y deseos del que me creó, de Dios que ahora es mi Padre. La conclusión no puede ser más que esta. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. En la versión Reina Valera dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay mayor privilegio que ser hijo de Dios, que salir de una vieja vida enseñada a mentir, a robar, a engañar, a criticar, a señalar, a envidiar, a celar, una vida llena de pecado, de amargura, de tristeza, a empezar una nueva vida en Cristo, una nueva vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Recuerde, el que nace de nuevo empieza a darle muerte a su hombre natural, a su hombre antiguo, empieza a dejar de lado las costumbres que antes hacía y ahora empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Espero que haya sido una lección que haya enriquecido tu vida, que hayas aprendido bastante el día de hoy, que Dios pueda haberte afirmado en tu corazón la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, de pasar de un mundo de oscuridad a un mundo de luz. Vamos a cerrar este tiempo con un tiempo de oración.
Señor, te doy gracias por cada persona que se conectó, por cada persona que vio el video. Te pido, Señor, tu gracia y tu favor sean sobre ellos. Te pido, Señor, esta palabra hoy escuchada de fruto al 100%. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga y cumpla el propósito para el que tú la has enviado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te espero en la próxima lección. No se te olvide, son 12 lecciones, 12 pasos. Hoy vimos el número 1. Ve el video, me contestas de que ya lo viste y te enviaré la aplicación. Dios te bendiga, que estés muy bien.